Bienvenido Luciano Galende a Laberinto de Voces, todo el equipo acá te saluda. ¿Cómo están? ¿Me ¿Cómo va? escuchan ¿Todo bien? bien? Hola Luciano, sí, te escuchamos bien. Sí, nos estábamos riendo un poquito porque la verdad el programa venía así como con la actualidad pasándonos por arriba y bueno, hicimos ahí el recreo de Beto y bueno, y como sabemos que tenés otros compromisos, no queríamos hacerte esperar. Me parece muy bien, muy gentil de su parte, Bueno, diría. muchísimas gracias. Bueno, un poco contando esto de que estuvimos hablando de la actualidad, yo quería arrancar un poco con lo que fue la semana, ¿no? Y la noticia de la semana fue la jura de diputados. Y comenzar por ahí, ¿no? ¿Cómo la viste, cómo la viviste esa jura, lo que pasó en el Congreso? Y qué sé yo, me parece que forma parte de la degradación que estamos viviendo de la democracia, ¿no? O sea, lo que se vio fue eso, fue un ámbito que que no se corresponde con la palabra honorable Cámara. Hoy lo hablamos eso justamente, al Claro, inicio. no. Mm, mm. Imagínate un tipo que dice qué linda que está esa, qué linda que está. Claro. Mm. Es toda una cosa, una romería, digamos, ¿no? Y Lemoyne gritando, y recién leí unas declaraciones de Lemoyne diciendo que le había cagado la foto de comunión a no sé quién, digamos, ¿no? Como si la actitud de ella, de estar Gallardo. gritando y Claro. empatotando el lugar, le quitara la posibilidad de una foto limpia a alguien que pretendía una foto limpia y protocolar, ¿no? Claro. Es decir, me parece que todo, al margen de la cuestión política más de fondo, o sea, eso es una cuestión de formas, que siempre es muy importante en la política. De hecho, estaba esa forma complementada con la presencia del presidente, de la secretaria general de presidencia, del jefe de gabinete, en fin, había como una idea de darle una impronta un poco más institucional a eso que vienen los tipos rechazando desde que empezaron, ¿no? Y esta cosa de Lemoyne, decir, bueno, ahora somos 100, antes gritaba yo sola, ahora vamos a poder gritar 100. Un poco marca así, como lo que esperaremos de esta gente en términos parlamentarios durante los próximos 2 años, ¿no? Que es eso, son unos performáticos, les gusta gritar, hacer situaciones escénicas, digamos, nada que ver con la política. Ahora, del otro lado, digamos, de la parte más de fondo de la política, sí es cierto que se viene una etapa parlamentaria en la cual fundamentalmente las provincias van a jugar un rol muy importante. Y el gobierno lo sabe y por eso trató de romper, y de hecho lo pudo hacer, la posibilidad de que los gobernadores o las distintas provincias tengan un bloque parlamentario más armado, ¿viste? No es solamente una cosa contra el peronismo, sino también contra las provincias peronistas, vamos a decirlo así. Así que ahí yo veo sí una preocupación. Pero ese es más o menos el panorama de lo desagradable que vimos, y hay que acostumbrarse, gente, a que vamos a seguir viendo escenas muy desagradables, muy parecido a lo que pasó en la década del 90, donde de pronto, qué sé yo, un limpieza, un tipo que estaba limpiando los pasillos, se sentaba y daba el quórum para la privatización de YPF. Sí, Qué me sé yo, acuerdo. o sea, estas cosas pasaron, ¿viste? ¿Y Y cómo eso, y Luciano, cómo discutís con personas como, por ejemplo, como Lemoyne? ¿Cómo se da la discusión política, digo? no podés discutir con alguien que no está dispuesto a discutir de política. Eh, o sea, Lemoyne no entiende de política. Lemoyne lo que hace es, o no le importa la política, lo que hace es performático, es una puesta en escena desviatoria, digamos, extraviadora de los problemas importantes, ¿no? Eso sí es así, y ellos lo saben muy bien, administran muy bien eso. Sí, pues. Milei llega a la presidencia bajo estas consignas, ¿viste? Performáticas, escenográficas. No creo que haya que se pueda discutir. No. Discutir es una palabra muy, muy valiosa para ponerla en juego con este tipo de gente, ¿no? ¿Cómo te va, Lucho, Beto, de Liniers hoy? ¿Cómo andás? Perfecto, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Lucho, viste, ahora con con esas nuevas juras, lo voy a decir como lo pienso, hay un lumpenaje que está ocupando eso que llamamos la honorable Cámara,
de Diputados. Y esa gente salió de las boletas. Está bien, uno dirá una boleta única donde estaba la carita de uno, que de repente por ahí hasta votaron a uno que no estaba en la carita, pero esa gente integraba esas listas. Esta gente que representa a sus representados, ¿vos creés que es signo de estos tiempos, que ahí prima la individualidad, el antiperonismo? ¿Qué le ves más fuerte a eso? Ay, es difícil, che. O sea, efectivamente sí, hay una representación y esa representación está buscada o está votada en estos términos, ¿viste? Y eso sí forma parte de la gran crisis que se está pasando en el sistema democrático, en donde pareciera ser que una cosplay puede representar con más energía y con más fuerza intereses que se creen propios, pero que son ajenos. Y eso sí, es toda una gran confusión. Que tampoco hay que espantarse, porque la democracia como sistema pasa por grandes confusiones, lo estamos viendo en Estados Unidos también, ¿no? Y en toda Europa. La democracia occidental está en una situación de crisis, y por eso hay un anaranjado presidiendo un país como Estados Unidos, ¿no? Que dice cualquier cosa. Y se desdice aparte, dice y se Sí, desdice sí, sí. al toque. Sí, porque el punto no es decir algo coherente. El punto no es ser consecuente, sino el punto es decir cualquier cosa e inundar de sentidos contradictorios todo el tiempo las cosas. Ahí es donde está la clave de estos tipos, o sea, en el descrédito de la palabra, en el descrédito del acto público, en la degradación, digamos, también de lo público, y enaltecer los salones en donde se cocinan los grandes negocios, sobre los cuales los tipos necesariamente tienen que tirar estas pirotecnias performáticas para distraer, porque lo que está pasando en oficinas y en mesitas es tan importante, es tan valioso que hace falta que nadie se entere. Y la mejor manera de que nadie acceda a eso tiene que ver con esto, con confundir, con generar un ámbito del sentido en el que esté todo mezclado, todo confuso, todo apelmazado. Esa irracionalidad es la que hace falta para que se pueda construir una racionalidad de oficina, ¿viste? Una racionalidad de escritorio, que es la que hoy está ocurriendo. Se están produciendo grandes negocios, no solamente acá en Argentina, sino en toda la humanidad, en todo el planeta, ¿no? Grandes negocios sobre lo que es el futuro, y eso está en manos de unos pocos patoteros además, ¿viste? Luciano, buenos días. Soy Poli Suarlo, yo. Estoy de invitada, lo estoy escuchando. Se coló. Me colé hoy. No, le quería hacer dos preguntas. Usted analiza lo político hace mucho. Me quedo pensando, si en el Congreso no se está discutiendo actualmente de política, entonces, ¿en dónde se discute de política si es que se hace hoy? Primero eso. Y segundo, usted mencionaba algo de la crisis de la democracia y quería saber qué opinión le merecía a usted de cómo se puede llegar a salir de esta crisis, ¿no? Que bueno, que es verdad lo que usted dice. En la historia uno encuentra un montón de crisis en la democracia. ¿Cómo cree usted que se puede llegar a salir de esta crisis actual? A ver, la primera parte de la pregunta, yo no digo que no se discuta de política, yo lo que digo es que se discute de otra forma, que es esta forma performática, así, escénica. Está bien. Con poca seriedad, con poca consistencia, contradictoria. Bueno, tiene esas características. Yo no diría la discusión, diría la conversación política, el diálogo, la construcción del sentido político, ¿no? Está dado en esos términos que son epásticos, no sé cómo llamarlos, irracionales, escénicos, etcétera. O sea, eso es lo que vamos a ver, y donde efectivamente se van a producir leyes, se van a votar leyes que van en contra de los intereses de la mayoría. Todo lo que sabemos, esto es todo un artilugio, un aparataje que se pone en funcionamiento para
hacer estas formas de política, que son distractivas y todo esto que vengo diciendo, ¿no? ¿Cómo se sale? No tengo la más puta idea. O sea, Yo esperaba ansiosa, ilusionada. Claro, viste, igual, Luciana, viste, el programa se llama Laberinto de Voces y todo el tiempo jugamos con esto que estamos metidos en un laberinto y cuando entrevistamos, por lo general queremos que nos den soluciones, que no encontramos, pero no importa, pero es como que nos abrazamos ahí, viste. no, es muy difícil encontrarle, vamos a decir, la punta al ovillo de una situación así, sobre todo cuando no estás en lugares de poder. Cuando se tiene el poder, encontrarle la punta del ovillo sí es más sencillo, y eso te diría que grandes fuerzas políticas como el peronismo, en algún momento el radicalismo también, le han encontrado la forma para poder hacer de la democracia una institución más fuerte, ¿viste? Más racional, más constructiva, qué sé yo, todo lo que uno pretende de la democracia, más igualitaria, más fraterna, etcétera. Ahora, estamos en un momento de tanta locura en el que es muy difícil, ¿viste?, encontrarle racionalidad, porque sencillamente, vamos a decir, una de las cuestiones fundamentales que está pasando en la política es la banalización de la política. Entonces, hay gente que mueve vientito adelante de los labios y que después, cuando tienen que sostener eso que dijeron, no lo pueden sostener y no pasa nada, ¿viste? Antes era una condena eso, que uno no pueda argumentar lo que dice. Y ahora pareciera ser que es una facilidad, ¿viste? Es como un scroll, es como una cosa instantánea. Entonces, eso que pasa con Trump, digamos, Trump dice un día que sí, sube arancel, después los baja, después los sube, después los baja, condena al narco pero libera a un narco. O sea, está todo lleno de una gran perturbación, ¿viste? Una gran confusión. Que el camino de esa confusión, o el sentido que construye esa confusión, es la de la degradación de la democracia como sistema. Por eso estamos en un momento en el que lo que tiene fuerza son las derechas irracionales, ¿viste? O sea, no son las derechas liberales, son derechas irracionales en las que se puede encontrar, por ejemplo, un alineamiento restricto de la región con un país que está totalmente en decadencia como Estados Unidos, ¿viste? Que los tipos no pueden ni salir a comer, ni ir a tomar clases tranquilos porque no saben si alguien los va a matar. Y esos son los padres de la ética, de la democracia, invaden países, que se hacen todo. Pero tienen un país que está totalmente roto, es una sociedad que está rota, Estados Unidos. Tienen esa... Entonces, ¿desde qué lugar están hablando? Y ahí... entiendo yo que hay una irracionalidad que está construyéndose en todo Occidente. A Europa le pasa lo mismo, ¿no? Mientras que hay otros lugares del mundo que construyen una racionalidad mucho más elocuente y sincera. A vos te puede gustar o no el modelo chino, pero está claro de qué se trata el modelo chino, ¿no? O te puede gustar o no la Federación Rusa, pero está claro de qué se trata las intenciones de la construcción del sentido de la Federación Rusa. Lo dicen con claridad, hasta con solemnidad. Acá no se sabe muy bien qué pasa. O sea, un día dicen una cosa, otro dicen otra cosa. Entonces, no. Lo que hay que tomar en serio es la poca seriedad que hay. Hola, Lucho, ¿cómo estás? Soy Paula. Yo te quería preguntar, tomando esto que vos describís con respecto a lo que ocurre o a cómo se ejerce poder, ¿no? ¿Qué pasa con la sociedad? Porque estamos invadidos, seguramente los viste, de noteros que salen a preguntarle a la gente por la calle a quién votó. Algunos lo cuenta con más orgullo, otro con un poquito de vergüenza. Sin embargo, cuando hacen el análisis y les dicen, no, estoy un poco peor, o tuve que ajustar, o estoy igual, o vivo con mis viejos, bueno, lo que digan, terminan diciendo, le sigo dando un voto de confianza a Milei. ¿Qué pasa ahí socialmente? ¿Qué es lo que estamos avalando? Vos tenés, tuvimos entrevistado a Alejandro Kaufman y él decía que un poco estamos en un bingo o en un casino con esto de las apuestas, entonces la gente no piensa tanto, como que hay una apuesta sobre un candidato o un gobierno y bueno, y veamos qué pasa. ¿Es esto o hay algunas otras cosas más que definen esta inclinación hacia Milei? Yo creo que hay un repliegue de las personas sobre sí mismo, ¿viste? Un gran repliegue sobre sí mismo. Ya no hay un proyecto
no hay ningún proyecto emancipador social dando vueltas, ni siquiera el peronismo lo puede construir, ¿no? Entonces, frente a esa escena, hay un repliegue sobre sí mismo, de todas las personas. Y en ese repliegue sobre sí mismo, el primer síntoma es que el otro no me importa, y que por supuesto no me importa nada que tenga que ver con los otros. Entre otras cosas, la política. De manera que hay un dejar hacer, un laissez-faire, mientras que a mí no me roben el celular, ni, ni me corten la luz. Sí, llego a fin de mes. Claro, sí, la manera de llegar a fin de mes pidiendo plata, haciendo lo que sea. No quiero que me jodan, es la frase, ¿viste? La frase que hoy yo entiendo que está adentro de las bocas de una gran parte de la sociedad que está también afectada por lo que pasa, más allá de lo que piensa que le está pasando. Claro, claro, sí, Claro. totalmente. Pero así, ¿viste? Pero sí, y habrá que ver, eso es un punto muy delicado, porque hay que pensar si eso no es genuino. O sea, ¿por qué se llegó a un repliegue de las personas sobre sí mismos en este sistema? Bueno, es una pregunta que hay que tratar de responder y es muy compleja, porque no es solamente un fenómeno que deviene de la confusión, del loafer, de la performance. No, es bastante más profundo, ¿viste? Creo que en algún punto los movimientos populares no supieron escuchar de qué se tratan esas modificaciones que está teniendo el sujeto actual, ¿viste? De acuerdo al mundo nuevo en el que está desarrollándose, ¿no? No, porque además pensaba esto del individualismo, estuvimos hablando en el bloque anterior un poco de eso, y también, ¿no? El sistema como que exacerbó ese individualismo, relacionándolo con esto que vos decís de, bueno, me meto para adentro y si yo llego, si ya yo sobrevivo, lo demás no me importa. Hay también enganchado con esto de la meritocracia, que es como yo me lo merezco, el otro no se lo merece, y mi esfuerzo personal. Me parece que hay un clima social de allá hace varios años con respecto a esto. Y claro, sí, está pasando eso. En toda Latinoamérica, en todo Occidente, tiene una buena cantidad de tiempo. Y a mí lo que más me preocupa es que pareciera ser que los grandes años en los que se ha construido una sociedad distinta en estos lugares, parecieran quedar ahí como una especie de pequeño rastro, digamos, sobre el que no hay mucho que decir. Claro. Cosa que yo creo que no está bien, no es lo correcto, pero bueno, hay una sociedad que está operando en esa línea. Una sociedad en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Perú, en Ecuador. Sí, es rarísimo esto. Ecuador pensaba justamente como en el momento del kirchnerismo acá era un aliado, ¿no? Con las mismas políticas o similares, y ahora ese se desdibujó, y bueno, y Bolivia ahora también. Y agárrate con Chile. Claro. O sea, Claro. Chile va a ganar Kast y Kast es un mileísta profundo, ¿viste? Sí, hay una situación muy agobiante. Yo no le veo una salida instantánea. Para mí los procesos, cuando se entra en procesos de decadencia, en helicoidales así de decadencia, sencillamente hay que dejar caerse, digamos, sin lastimarse demasiado, y esperar lo que Gramsci llamaría el acontecimiento, ¿no? Que en algún momento se produce. Por distintas razones y por razones que tampoco muy bien se pueden explicar o se pueden prever ahora, pero que ocurren. No le veo mucha posibilidad, no hay herramientas de control de esto, de frenar esto, de contestar esto, de ponerle verdades, no está esa posibilidad ahora. No, a mí me cuesta también en mis espacios de laburo, de conversación, está muy difícil comprender qué es lo que le está pasando a las personas, que de pronto piensan que tienen que desaparecer los profesores universitarios y convertirlos en policías para que puedan cuidar en la parada del colectivo. Eso es lo raro, ¿viste? Como si el problema de la seguridad y del narcotráfico son las cosas que ocupan hoy el primer lugar de la agenda social, política, económica, geopolítica. Han logrado esa parte, ¿viste?
de poder atemorizar a las personas. Cuando vos tenés una sociedad con miedo, es mucho más fácil dominarla. Es conservadora, ¿no? La sociedad con miedo. Lucho, recordamos a la audiencia que estamos hablando con Lucho Galén, él es periodista, conductor del programa Eso es todo, amigos, en Radio 10, de lunes a jueves de 22 a 24, y los viernes de 20 a 22 lo padece a Magallanes, al árabe Ramil, de 20 a 22. Te saco del quilombo de acá y te llevo al quilombo internacional, Lucho. Te quería preguntar esto. Después de todo el despliegue que está haciendo Trump en las costas de Venezuela, en el Caribe, ¿vos pensás que se va a ir con las manos vacías el tipo? Y la otra que te hago ahí nomás es sobre el gran perdedor, que es Europa, la OTAN, en la guerra de Ucrania, porque a espaldas de ellos, Zelensky negocia con Rusia y a ellos los deja afuera. ¿Qué ves ahí de estos dos panoramas? O sea, la cuestión con Venezuela yo creo que está bastante clara. No son barquitos de papel, el despliegue naval es muy importante, la activación de la base de Puerto Rico, es decir, toda la realidad bélica que hay en el Caribe Sur es muy concreta y no es chiste. O sea, si hay un despliegue así es porque... Ahora, ¿qué es lo que pueden hacer? En términos así de previsión del futuro, digamos, de pensar qué es lo que puede pasar hacia adelante en la región, a mí me parece que Estados Unidos, después de por lo menos 2 décadas de intervenciones militares con infantería, no les trajo buen resultado. Y empezaron con la administración de Trump a girar hacia una intervención mucho más quirúrgica, ¿viste? O sea, así mataron al presidente de Irán, hicieron el bombardeo de Irán, bueno, algo así como están esperando que Maduro se distraiga fumando un cigarrillo en el balcón para meterle un misilazo en el ojo, digamos, ¿no? Yo creo que va a ir por ese lado. Y por supuesto que el interés tiene que ver con el petróleo, no es un interés con la democracia. Hablar, sí. Sí, no, ¿Cuánto tiempo ahorran llevándose barco de ahí que de Medio Oriente? Por eso, no. Venezuela queda muy cerca y las operaciones que necesita, digamos, el recurso que necesita Estados Unidos en este momento es el petróleo, además de otros minerales. O sea, eso por un lado yo creo que van a pasar cosas, pero van a pasar cosas en ese registro más quirúrgico que de bajar 10.000 o 20.000 soldados norteamericanos desembarcando y qué sé yo. Me imagino que desde el punto de vista bélico, que es evidente que se va a venir algo así, va a estar más puesto en esa quirurgia, la operación que en otras formas, ¿viste? Ya más clásica, digamos, como invadir un país, que Estados Unidos lo ha hecho también en Latinoamérica, ¿no? Ha invadido de todas las formas. Ahora, respecto de Europa, no, yo creo que ahí lo que hay es un gran fracaso de Zelensky. Zelensky se va a rajar o lo van a matar, pero no puede... Ya una de las condiciones de los 28 puntos del acuerdo de paz es que se vaya, que haya una elección y que se las tome. Por eso se limpió al segundo, ¿viste? Ya le limpiaron al segundo, claro. Como diciendo, el próximo sos vos, está claro, ¿no? Europa, en este contexto, lo que hace es tratar de negociar con Zelensky la posibilidad, digamos, la posibilidad del paso que tiene Ucrania para los recursos energéticos que está necesitando Europa. Sobre todo porque los 2 recursos energéticos que venían de Rusia hacia Europa fueron estallados, ¿viste? Claro. Que es los 2 gasoductos importantes y el oleoducto. Entonces, Europa quiere resolver su problema energético. Para eso estuvo 4 años en una guerra estúpida y estéril. Se metió en un quilombo ahí contra Rusia, ¿o no? Claro, se metió en un quilombo, los rusos saben esperar, supieron desde el año 2014 cómo manejar este conflicto del Donbass, digamos, de un país que, a ver, yo siempre cuando cuento lo de Ucrania, pues, ustedes saben que viajé además, fui a trabajar. Que estuviste en el Donbass, ahí sí. Claro, y hay que imaginar, viste, que es una sociedad que en el transcurso de estos 10 años se tuvo que separar. Y tuvo una migración interna muy importante, son como 7, 8 millones de personas que se movieron del este al oeste y del oeste al este.
básicamente es eso, una separación bajo el concepto de la rusofobia y el concepto de quiero pertenecer a la Unión Europea. Eso está terminado, ya no se va a dar, porque también una de las condiciones del acuerdo es que no se ingrese a la OTAN, que Ucrania no ingrese a la OTAN. Claro. Y no va a ingresar, no, ya está perdido eso. Ahora es una cuestión de tiempo, ya Estados Unidos retirándole el apoyo militar, ya está, no tienen nada que hacer. Por eso estamos viendo de parte de Rusia en estos últimos 15 días un avance muy importante en la línea en la front line, en la línea de guerra, la línea en la que se establecen las artillerías, ¿no? Claro. Durante esta semana hubo ocupaciones muy importantes en la ciudad de Kupiansk, o sea, hay una realidad bélica que está en este momento operando en Ucrania que indica que Rusia anexa inclusive más de lo que tiene, o sea, más de lo que pretendía, que era el Donbass. Rusia tenía, por esto que les digo que es más cultural, Rusia tenía pertenencias muy importantes culturalmente en Odessa, Jersón, Zaporozhia y Kharkov, más allá de Lugansk y Donetsk, que son las dos provincias que ya, y Crimea, que ya están anexadas. Claro. Está concediendo Odessa y Kharkov y se está quedando con Jersón y Zaporozhia. Y ahí está el acuerdo. Por lo tanto, es un país partido, un país nuevo, en el cual de un lado van a estar rusos y del otro lado van a estar ucranianos nacionalistas. Una convivencia que se había dado con bastante armonía después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ahora se terminó. Así que lo que va a pasar ahí es que básicamente Europa va a querer acomodarse para poder sostener lo que les está faltando ahora, que son los recursos energéticos de Rusia, que son muchísimos, y que Estados Unidos no puede abastecerlos además, ¿no? Así que se viene esa parte de una resolución en Europa donde va a quedar un continente, sí, decadente, achicado, alejado de los intereses norteamericanos. O sea, se está rompiendo esa alianza tan importante de la posguerra, que fue la alianza bélica de la NATO, ¿no? Así que más o menos lo estoy viendo por ahí. O sea, y por supuesto el desplazamiento que eso implica de Estados Unidos hacia esta región. Porque lo que hicieron fue eso, fue desenrollar los barcos y los aviones que tenían en el Mar Negro y en distintos lugares de distintas bases en Europa, en Medio Oriente. Desenrollaron todo eso, lo acomodaron y se lo trajeron para acá. Bueno, Luciano, ya no te robamos más tiempo. Sabemos que tenés ahí compromisos por delante. Gracias, pues sabés que hace tiempo, decíamos hoy al inicio del programa, que queríamos charlar con vos y, bueno, muy contentos de que se dio esta oportunidad. Bueno, che, muchas gracias. Espero no haber sido pesado y que se haya entendido. No, Luciano. Muy claro todo. Todo clarísimo. Así que gracias acá a todos. No me parezco a Lemoyne. No, Luciano, queremos más Lucianos en nuestras vidas. Menos Lemoynes y más Lucianos. Claro, sí. Más Galende, claro. Sí, ¿cómo anda Gómez? ¿Anda bien, Gómez? Sí, está por acá, Gómez. Bueno, un abrazo a Gómez. Buen fin de Luciano, gracias. Gracias, hasta luego.